Imagínate esto. Anne es el 14 de abril de 1912, el RMS Titanic. Una auténtica maravilla de la ingeniería, un palacio flotante considerado insumergible. Navega a toda velocidad por las heladas aguas del Atlántico Norte. Es su viaje inaugural, y a bordo viajan desde algunas de las personas más ricas del mundo hasta humildes inmigrantes que buscan una nueva vida en América. El lujo y la esperanza llenan los pasillos de este gigante de acero. Pero, ¿cómo pudo el barco más seguro y moderno de su tiempo protagonizar una de las tragedias más grandes de la historia? La noche era fría, y el mar estaba extrañamente calmado, como un espejo oscuro. A pesar de recibir múltiples advertencias sobre la presencia de grandes campos de hielo en su ruta, el Titanic mantenía su velocidad casi al máximo. Querían romper el récord de velocidad transatlántica. Confianza, quizás demasiada, impregnaba el puente de mando. El capitán Edward Smith y sus oficiales creían que su barco era prácticamente invencible, que podía resistir cualquier cosa que el océano le arrojara. Los vigías, sin embargo, no tenían binoculares, un detalle que resultaría fatal. Poco antes de la medianoche, los vigías Frederick Fleet y Reginald Lee divisaron una sombra oscura directamente adelante. Una masa de hielo colosal. «Iceberg, justo aprobado», gritaron desesperadamente. Se dio la orden de virar a babor y poner las máquinas en reversa, pero ya era demasiado tarde. El enorme buque no pudo evitar la colisión. No fue un choque frontal y estruendoso como muchos imaginan, sino un roce siniestro, un arañazo a lo largo del costado de estribor. El iceberg abrió una serie de brechas bajo la línea de flotación, comprometiendo 5 de sus 16 compartimentos estancos. El diseño del barco solo podía soportar la inundación de 4. El destino del insumergible estaba sellado. El caos se desató lentamente. Al principio, muchos pasajeros ni siquiera sintieron el impacto y continuaron con sus actividades. Pero a medida que la proa comenzaba a hundirse y la inclinación se hacía evidente, el pánico empezó a extenderse. Se dispararon bengalas de socorro y se enviaron señales de SOS. Pero el barco más cercano, el Californian, había apagado su radio por la noche y entonces la cruda realidad golpeó a todos. No había suficientes botes salvavidas. Las regulaciones de la época estaban obsoletas. Solo había espacio para aproximadamente la mitad de las 2.224 personas a bordo. La tripulación, en medio de la confusión, ni siquiera llenaba los botes a su máxima capacidad. La política de mujeres y niños primero se convirtió en una despedida desgarradora para innumerables familias. En menos de 3 horas, el majestuoso Titanic se partió en 2 y se hundió en las profundidades del océano, llevándose consigo a más de 1.500 almas. Los gritos de los que quedaron en el agua helada se apagaron lentamente en la oscuridad de la noche. Solo unos pocos cientos de supervivientes, acurrucados en los botes salvavidas, presenciaron el final del gigante de acero. El barco Carpathia llegó horas después, rescatando a los afortunados, pero ya era tarde para la gran mayoría. La tragedia del Titanic fue una llamada de atención brutal para el mundo entero. El desastre provocó una indignación global y condujo a cambios radicales en las leyes de seguridad marítima. Se estableció la Convención Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, que exigía más botes salvavidas, simulacros de evacuación obligatorios y patrullas de hielo internacionales. El hundimiento del barco insumergible nos dejó una lección imborrable sobre la humildad frente a la naturaleza y la importancia de la preparación. La historia del Titanic sigue fascinándonos, no solo por su escala, sino por las historias humanas de heroísmo, sacrificio y pérdida que se vivieron en aquella noche helada de 1912, en un recordatorio eterno de que incluso las mayores creaciones humanas son vulnerables. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima.